Hola, bienvenida a mi canal. Hoy quiero hablar sobre cómo hacer una carrera aparentemente inútil me armó un negocio. Si es la primera vez que estás por acá, suscríbete a mi canal. Este canal es para mujeres que quieren hacer dinero y mujeres que quieren hacer dinero creando contenido. Yo estudié Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Pensaba, esto no va a tener mucha utilidad. Con esto no voy a ganar plata. Analizar novelas es un lujo de gente que no tiene apuro. Bueno, hoy vivo de un negocio de contenido que factura, que tiene marca, que tiene alumnas. Todo esto es gracias a haber estudiado teoría y crítica literaria. Porque lo que a mí me enseñaron a leer, cómo se arma un mundo, cómo se construye un personaje, cómo una palabra arrastra a otra, es exactamente la ingeniería de un negocio de contenido. No es una metáfora. Se llama storytelling, se llama narrativa. La academia no es decoración, es la infraestructura de todos los discursos que circulan en la sociedad. No es humo motivacional, ¿ok? Te voy a mostrar 4 herramientas concretas que me dio la universidad para hacer mi negocio de creación de contenido. Cada vez que creo contenido para OnlyFans, cuando creo contenido para la Academy, cuando creo contenido para redes sociales, incluso cuando pienso en Basi como marca. Vamos a hablar sobre construcción de mundo, creación de personaje, campo semántico y una idea que ordena las 3 y que viene de la estética, la creatividad. Yo creo que una de las fuentes de durar en este negocio, de perdurar, es ser una creadora que tiene en cuenta esas cosas. Vos podés estar manejando intuitivamente mucho de lo que voy a decir hoy, pero hoy te lo voy a bajar acá en 20 minutos para que lo tengas en cuenta, porque de esto se trata hacer contenido. Primero vamos a hablar de construcción de mundo. Y vamos a empezar por esto porque es como lo que sostiene todo. Todo lo demás vive acá adentro. En narrativa, tarde o temprano, en un momento llegas a una idea, y es que un texto no describe un mundo, sino que lo fabrica. Por ejemplo, no hay un bosque encantado esperando que Tolkien lo vaya a ver y lo cuente y lo describa. El bosque existe porque el texto lo sostiene, las reglas, la geografía, la historia interna, la lógica. La teoría de los mundos de ficción trabaja justamente eso. La ficción no es una mentira sobre el mundo real, es la construcción de un mundo propio, con su propia consistencia. ¿Qué es lo que hace que ese mundo se sostenga? La coherencia. Un mundo de ficción funciona cuando todo lo que aparece adentro responde a las mismas reglas. Si un día tu mundo es de una manera y al otro es de otra, el lector se cae, deja de creer, y cuando deja de creer, se va. Ahora agarrá esa idea y ponela sobre una cuenta de OnlyFans, porque una creadora no sube fotos nada más, sostiene un mundo, tiene una atmósfera, tiene un tono, tiene objetos que se repiten, tiene una mitología propia. Podríamos decir que en un fandom esto es el lore, ¿no? El suscriptor paga para entrar a un lugar porque ese lugar es coherente y porque cada vez que entra se reconoce ahí. Y en redes es lo mismo, en redes sociales, pero es a la vista de todos. O sea, tu perfil no es un canal de anuncios, es la entrada a ese mundo, los colores, el vocabulario, el tipo de humor, lo que mostrás, lo que dejás afuera. Todo eso son las reglas de tu mundo. Esto es algo que veo un montón, o sea, chicas que tienen buen contenido, pero no tienen un mundo, no tienen una coherencia, no entienden por qué, y sus fans no entienden por qué tienen que volver ahí. Publicás cosas sueltas y no tenés una ley interna que sostenga todo, ¿no? Es como random, se siente como movedizo, ¿no? Como no está fijado el sentido. Lo bueno es que cuando alguien llegue a tu página se sienta una especie de arquitectura. Y esto no está sacado de un manual de marketing, ¿ok? Sin embargo, el marketing lo toma para hablar sobre storytelling. Pero en principio
no hagas contenido, construí un mundo sobre el cual haces el contenido. En segundo lugar, la creación del personaje. Adentro del mundo vive alguien, que es el personaje, la online persona. Y esto es tal vez algo que es lo más mal interpretado o mal entendido de todo, porque la gente cree que personaje es mentir. Y no. En teoría literaria, un personaje no es una persona, es una construcción. Se arma con rasgos, con una voz, con una manera de hablar, con lo que hace, con lo que calla. Hay un libro buenísimo, un libro clásico sobre narrativa, construcción de novela en realidad, sobre novela, y distingue personajes planos y personajes redondos. El plano se define por un solo rasgo y no cambia, y el redondo tiene profundidad, contradicción, capacidad de sorprenderse sin traicionarse. Los que quedan en la memoria son los redondos. Sí, spoiler alert. Y hay una teoría un poco más filosa también, que es de Barthes, que lee cómo funciona un personaje en un relato y muestra que el personaje no es un ser, es un efecto. Un personaje es lo que pasa cuando un nombre propio junta alrededor de sí un montón de rasgos que se van repitiendo hasta que sentimos que hay alguien ahí. El personaje es un nudo de sentidos con un nombre encima. Pensá lo que eso significa para vos. Tu online persona, la que aparece en la cámara, la que escribe los mensajes, la que está en las escenas de tu contenido, no terminás de ser vos, ¿no? Es un personaje construido a partir de vos, es una selección. Vos tenés días grises, dudas, cansancio, pero el personaje no, o no le conviene a la historia que los tenga. O sea, y entender esto es que entender que te sirva, o sea, no confundir persona, online persona, con vos, ¿no? El día que aprendes a separar eso, podés dirigir el personaje como una directora dirige a una actriz. Todo lo que trabajamos sobre posicionamiento dominante en Basi Academy es, en el fondo, una arquitectura de personaje. No es una mujer enojada, es un personaje con rasgos conscientes, y esa consistencia es la que Forster llamaría un personaje bien construido, ¿no? Un personaje redondo, con matices, pero fiel a su propia ley. Cuando alguien me dice, no me sale ser dominante, casi nunca es un problema de acción, es un problema de construcción de personaje. O sea, no definió los rasgos, no le encontró la voz, no sabe qué haría y qué no haría su personaje. Cuando lo construís bien, deja de ser un esfuerzo y pasa a ser como una segunda piel. Te empiezas a sentir cómoda adentro del personaje. Porque al principio una piensa tipo, bueno, simplemente no voy a ser natural porque esta no soy yo. Pero después el personaje se va redondeando, va teniendo su voz propia. Y después habitalo, ¿no? Por último, habitalo. Si te quedas hasta el final del video, te voy a pasar un ejercicio que hacemos en la Academy que se llama My Dom Introduction. Quédate y no te lo pierdas, está al final del video. El eje número 3 es el campo semántico. A mí me encanta hablar del campo semántico. Tenemos un mundo, tenemos un personaje. Ahora, ¿con qué material están hechos los dos? Con lenguaje. Y acá entra la herramienta más fina de todas, y se nota muchísimo cuando falta, es el campo semántico. En lingüística, un campo semántico es un conjunto de palabras que comparten una zona de sentido, ¿no? Que pertenecen a un mismo territorio. Y la clave, esto viene de Saussure, es que una palabra no significa nada sola, sino que significa por oposición o por relación a otras palabras. O sea, el valor de la palabra se lo da lo que tiene al lado. La teoría del campo léxico mostró que el vocabulario se organiza en zonas. O sea, elegís una palabra y estás pisando sin querer un territorio de asociaciones. Hay un concepto que está buenísimo para escribir guiones, se llama la isotopía. Greimas la usa para explicar por qué un texto se siente coherente. Porque hay rasgos de sentido que se repiten a lo largo de todo el texto, como un hilo que atraviesa cada frase. Cuando la isotopía está, el texto suena a algo. Cuando no está, suena a cualquier cosa. Traducido a lo que haces todos los días, las palabras que elegís construyen esa atmósfera especial. No es lo mismo escribir un guión con el campo semántico de mando que con el campo semántico de la súplica, dominante, sumisión. Aunque sea la misma escena, el mundo cambia, la relación de poder cambia
y todo eso lo decide el léxico. Por eso el contenido me vainillas. Te puede servir para dominante si usas otro guión. Yo cuando escribo un guión para OF o para redes sociales, primero decido qué campo semántico antes de escribir la primera línea. Elijo el territorio de palabras. Y después me obligo a la isotopía, que es que no se corte, que la primera frase y la última respiren el mismo aire. Y esa es la diferencia entre un texto que está bien escrito y un texto que te mete adentro de un mundo. La coherencia de mundo y la solidez del personaje al final se ejecutan en el nivel de la palabra. Y en base esto es una de las cosas más difíciles de enseñar porque es invisible. La gente siente el efecto y no ve la causa. Pero cuando una coachee elige su campo semántico y sostiene esa isotopía, sus mensajes dejan de sonar genéricos y empiezan a sonar a ella. Y una marca, en el fondo, es eso, un campo semántico reconocible que nadie más puede usar sin sonar a copia. El principio es elegir tu campo semántico. Por ejemplo, ¿cómo le decís al fan? Y ahora vamos a hablar sobre la creatividad de Tatarkiewicz. La pregunta que está debajo de todo lo anterior. Construir un mundo, un personaje, usar cierto lenguaje, todo eso es crear. Pero ¿qué es crear en serio? Lo amo a este polaco. Es un libro que debe ser lectura obligatoria para cualquiera que viva de hacer contenido. Tatarkiewicz, Historia 6 ideas. Hace algo hermoso acá. Agarra 6 conceptos que damos por eternos. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis y experiencia estética. Y muestra que ninguno estuvo siempre ahí. Que cada uno tiene una historia. Que cambiaron de sentido a lo largo de los siglos. Y la historia de la idea es lo que te da vuelta la cabeza. Porque resulta que los griegos, por ejemplo, prácticamente no tenían la idea de creación como la tenemos nosotros. Para ellos el arte era sobre todo mímesis, imitación, reproducción de lo que ya existe. El artista era un buen imitador, no un creador de mundos nuevos. La idea de crear, de traer algo a la existencia que antes no estaba, tardó siglos en aplicarse. Durante muchísimo tiempo estuvo reservada para lo divino. Recién en la modernidad, la creatividad se vuelve una capacidad humana y su marca distintiva pasa a ser la novedad. Crear es hacer algo nuevo, no repetir algo dado, la novedad. Ahora, esta distinción, mímesis contra creatividad, es exactamente la línea que te parte en dos el contenido. O sea, de un lado está la mímesis, copiar el trend, imitar lo que funciona, repetir el formato que ya vimos 1000 veces, copiar un navío. O sea, es cómodo, es rápido y es una trampa, porque vivimos en un océano en donde la imitación no vale nada y el valor, como dice Saussure, nace de la diferencia. Tu valor, si copias, tiende a cero. Y del otro lado está la creatividad, que es traer a la existencia un mundo, un personaje, un lenguaje que antes no estaba. Y eso no se puede copiar. Por eso los 3 ejes anteriores no eran sueltos, son 3 operaciones con las que se ejerce esta creatividad: el mundo, el personaje y el campo semántico. Es una forma práctica de dejar de imitar y empezar a crear. Cerrame el argumento. Todo lo que hacemos en Basi empuja hacia ese lado. O sea, pasar de la mímesis a la creación. Dejar de depender de intermediarios que te dicen qué copiar, de fórmulas, de prestadas, de posiciones que no elegiste, a manejar tu negocio desde una posición dominante, que no es solamente una postura estética, es la decisión de crear tu mundo en vez de imitar a otro. En términos de Tatarkiewicz, dejar de ser una buena imitadora para volverte de verdad una creadora. Una creadora que construye un territorio que nadie tiene, un personaje que nadie tiene, usa un lenguaje que nadie tiene. Volvemos al principio. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Con eso hago esto. Primero, construimos un mundo donde otras publican fotos. Diseño un personaje donde otras improvisan. Elijo cada palabra donde otras escriben lo primero que les sale. Y creo en el sentido fuerte, donde el resto imita. Así es como la academia me armó un negocio que sostiene un mundo, un personaje, palabras que arrastran a otras. Y si estás viendo esto y pensás, tipo, yo no estudié letra, o sea, no necesitas hacer una carrera, necesitas las herramientas. Y eso te lo doy en Basi Academy. En la descripción de este canal vas a encontrar un enlace donde puedes conocer más sobre mi propuesta.
Si sos creadora de contenido más 18, tengo una propuesta para darte. Y adentro del enlace vas a encontrar mi WhatsApp. Suscríbete a mi canal, dale like a este video. Si te gustó este video, dale like. Me voy a leer a Totorkievich. Mi letra. O sea, mis apuntes de la facu. Todo subrayado. Estas somos nosotras. El Sumi. Hacer contenido. My Dom Introduction. Escribí un pequeño párrafo, escribilo, redactalo, explicando cuáles son tus gustos, qué es lo que a vos más te gusta hacer, qué esperás de tu fan, quién es tu fan ideal, qué le vendes, cuánto te paga, qué te dice, cómo le decís. Explica las reglas de tu página. Tu página es tu mundo tiene reglas. Explícalas en ese párrafo. Esta es My Dom Introduction.